Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de Experimentos. Este es el Honor 9X, es un smartphone que vamos a desmontar en este vídeo. Vamos a ver qué hay en su interior. Vamos a sacar tornillo por tornillo, cámara por cámara, sensor por sensor y vamos a ver la cámara que tiene, que es una cámara retráctil, la cual sube y baja para hacer selfies muy chulos, y además hay mucha gente que piensa que este tipo de cámaras es bastante endeble. Pues en el caso del Honor 9X, como vais a poder ver, ahí está, es una cámara que aguanta carros y carretas. Y después de esta demostración vamos a ver qué necesitamos para abrir, despiezar, tornillo por tornillo, placa por placa, este Honor 9X. Lo primero es ver que funciona bien en el minuto 0, o sea, t igual a 0, pues funcionamiento ok. Vamos a ver cómo terminamos el vídeo. Materiales: una botella de plástico bien sencillito, un palito de helado o brocheta, una ventosita cual sea, unas tijeras, un secador de pelo del que tengamos por ahí en algún cajón y un juego de destornilladores de precisión. Realmente solo vamos a necesitar la punta de estrella o Phillips. Primer paso: apagar el smartphone, o sea, apagarlo y ya está, no hay más. Segundo paso: fabricarnos una especie de espátula para poder desconectar los conectores internos del smartphone. Para ello yo aconsejo el palito de helado porque no es conductor de electricidad, es bastante rígido y no va a dañar nada, por lo tanto, bueno, bien barato. ¿Qué hacemos con la botella de plástico? Tenemos que hacer unas láminas para, bueno, que son como una especie como de separadores para poder destapar la tapa trasera. Y pues eso, ya está, no hace falta ni que sea de un plástico especial ni nada, típica botella de refresco y punto. Ahora quitamos la bandeja de la SIM y la micro SD y ya está. Simplemente resta el paso más difícil para mí, que es despegar la tapa trasera. Para ello hay unas pistolas de aire caliente que venden, que es para este menester. Lo que pasa es que, lo dicho, vamos a hacerlo con materiales caseros y puedo dar fe que con el secador se hace, igual no tan bien, pero se hace perfectamente. Se calienta un poco la trasera, se mete el separador y se va pues despegando una especie como de pegatina que lleva en todo el borde y ya está, no tiene más. Esto es lo más difícil que nos vamos a encontrar, esto, y que luego sepamos lo que hemos hecho para desmontarlo, o sea, el orden inverso al desmontaje, o sea, el montaje, pero bueno, eso simplemente tenemos que ir con cuidado. Lo primero que nos vamos a encontrar es el sensor de huella dactilar, súper sencillo de desconectar, simplemente va con una presilla y ya está. Esto lo vamos a dejar tal cual, ahí está el sensor, que lo podríamos quitar, pero inicialmente queda la pieza ahí pegadita. Vale, este es el cuerpo central, así que aquí es donde va a estar todo, bueno, toda la complicación, que realmente no va a ser tanta, ¿eh? Simplemente quitamos todos los tornillos, que tiene una especie de cubierta que cubre todo lo que es la tarjeta base, cámaras y todo eso, así que no tiene más complicación. Vamos a empezar a desconectar cables. Este es el cable de antena, lo desconectamos, batería y demás conectores que van a la placa base. Este es el conector de la huella dactilar que hemos retirado anteriormente y nada, uno a uno los vamos quitando, van todos por presión, así que es bien sencillo. Último tornillo y ya podemos sacar la placa base, bueno, a falta de este bus que ha quedado, que es el de la cámara retráctil, y ya está. Esto es la placa base, microprocesador, cámaras, las 3 cámaras que integra el smartphone, bien chiquitito con su pasta térmica, el slot de la SIM y de la SD, bueno, micro SD, así que bueno, todo miniaturizado, ¿verdad? Vamos a sacar la cámara retráctil, que bueno, realmente es eso, ir quitando tornillitos, ir quitando presillas y ya está. Aquí está la cámara retráctil. En caso que se estropeara, pues bueno, bien sencillo de quitar, no nos ha costado nada. Es realmente un proceso más que complicado, que tenemos que acordarnos muy bien de lo que estamos haciendo para luego revertir y montarlo. Bueno,
parte inferior. Esta es, si cabe, más sencilla. Quitamos una tapita que tiene también y dejamos al aire, esto simplemente es plástico, y empezamos a quitar conectores. Este es el cable de antena que hemos quitado el otro extremo anteriormente, así que ya podemos retirarlo, y el conector este por presión igual. Ya está, no hay más. Esto que vamos a sacar ahora es el altavoz, el speaker. Y bueno, ha saltado porque va ahí encajado a presión y ya está. También fácil de cambiar. Y este es el módulo de carga, o sea, donde va conectado el puerto USB tipo C y el jack de 3,5 de audio, ¿de acuerdo? O sea que también muy fácil de retirar. Ahora vamos a ver cómo sale la batería. Tiene paso 1, paso 2 y paso 3. Pues nada, seguimos los pasos. Bien sencillo. Lo que pasa es que, claro, esto cuando lo manipulas ya se nota que ha sido manipulado. Por lo tanto, bueno, pues eso, perdería garantía y todo, evidentemente. Si lo tenemos en garantía, lo mejor es llevarlo al servicio técnico. Pero bueno, ahí veis el proceso. Batería 3900 miliamperios, por lo tanto no son los 4000 que dice, pero bueno, vamos a perdonarle esos 100 miliamperios, por lo tanto es una muy buena batería. Y ya está, simplemente restaría lo que es la pantalla, que no la voy a quitar porque habría que despegarla y todo, y bueno, no tengo pegamento, como veremos más adelante, aunque lo he comprado, pero me tiene que llegar. Todas las piezas, básicamente esta es casi la más importante, que es las 3 cámaras, lo que es el microprocesador, bueno, pues el cerebro, cámara pop-up, súper chula y muy resistente, como hemos visto al principio del vídeo, y la batería, que también juega un papel importante dentro de este terminal. Pues sí, este es el despiece, estas son sus piezas y es la primera vez que abro un smartphone hasta tal punto. Los he abierto anteriormente, pero no he llegado a sacar todas sus piezas. Por lo tanto, bueno, no soy ningún técnico profesional ni nada. Esto lo digo porque si yo he sido capaz de hacerlo, básicamente todo el mundo podrá hacerlo, siempre con mucho cuidado y con las herramientas, bueno, al menos básicas para poder realizar las operaciones. Nada, todo va básicamente encajado unas cosas con otras, a presión, simplemente es el orden inverso, muy importante. Por último, la tapita que cubre todo con todos sus tornillos. Hay que fijarse que lleva un par de tipos de tornillos, unos que son como metálicos y otros que son como negritos, cada tornillo en su sitio. Vamos a ponerlo provisional todo, encendemos y arranca, por lo tanto parece que ha sido un éxito, ¿no? No hemos roto nada, el táctil funciona, así que bueno, vamos a dejarlo todo preparado para cuando mañana me llegue el pegamento poder pegarlo ya y dejarlo totalmente, vamos a decir, de fábrica, totalmente operativo. Retiramos el antiguo pegamento, que sale, bueno, sale bastante bien, es como una cinta adhesiva que tenía, y luego lo vamos a limpiar un poquito con alcohol para, bueno, para que luego sea la unión lo más firme posible. Y ponemos el cablecito o el bus del sensor de huella dactilar, cerramos y arrancamos. Vamos a ver que todo funcione bien, el táctil, vamos a ver las cámaras que también funcionen bien, la cámara pop-up que sube y baja, perfecto. Por lo tanto parece que todo está siendo un éxito. Este tío guapo que se asoma por ahí soy yo, y vamos a ver qué tal reproduce el audio para saber si están bien puestos los altavoces. No es tontería, porque si no sabes circular, pues lo más seguro es que tarde o temprano tengas un disgusto económico o de seguridad, que también es muy importante. ¡Comenzamos! Soy un verdadero crack del montaje y desmontaje de los smartphones. Habéis visto las entrañas de este Honor 9X. Si queréis ver su precio, en la descripción del vídeo os dejo el enlace. Y también un vídeo donde hago el review de sus características, cómo hace fotos y bueno, un montón de cosas que os pueden interesar. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego, compañeros. Chao, chao. Bueno, y si te ha gustado el vídeo, suscríbete, dale a like, comparte y comenta. Si no,
Pues ya sabes, el ninja irá por ti.